Le agradezco al padre Jorge Carlos Méndez Moguel que me recibe la llamada. Padre, muy buenos días. Querido Rodrigo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu paciente auditorio. Bueno, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Rodrigo, aunque pudiésemos hablar del Día de los Santos y de los difuntos más adelante, fíjate que si me tienes un poco de paciencia, a mí me gustaría hablar hoy de algo que no es la fecha, ni estamos en torno a ello, pero que nunca está fuera del lugar hablar de los papás, de los padres Ujú. o de la paternidad particularmente. Me invitaron en ese fin de semana en un retiro a hablar sobre la figura de Dios Padre y he estado leyendo y recogiendo algunos testimonios y algunas cosas. Y yo quisiera hacerte una breve reflexión y ponerla a la consideración del auditorio. Perfecto. Fíjate que hace algunos años tuve la fortuna de estar asistiendo con relativa frecuencia a un albergue de niñas que, como un refugio, que hace poquito estuvieron hablando de esto algunos medios de comunicación, un refugio de niñas que habían salido de su casa o se habían escapado porque habían sido agredidas, violentadas por sus papás, por sus hermanos, a veces por abuelos o tíos, y que era imposible seguir viviendo allá, estaban bajo amenazas, bajo peligros. Y entonces, pues existen algunos refugios, obviamente muy bien, yo creo que la mayoría muy bien acompañados o custodiados, en los que se ayuda pues a proteger a estas niñas y jovencitas. Y yo recuerdo al principio que a mí me choqueó un poco el lugar, más que físico, el ambiente. Una de las personas que dirigía este albergue me hizo un señalamiento que al principio no lo entendí muy bien y ya luego sí. Me dice, no le vamos a llamar padre a usted, y le pedimos que no rece el Padre Nuestro con las niñas. ¿Y por qué? Porque el concepto, la concepción que estas niñas tienen de sus papás, en la mayoría de los casos, es una comprensión distorsionada de un agresor, de un monstruo que las ha violentado, que las ha golpeado, que las ha violado. El concepto que tienen de papá o de padre es un concepto verdaderamente doloroso. Y hablar de paternidad o hablar de papás o de padre es para ellas una situación muy agresiva, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ya buscábamos la manera de hablar del Evangelio de otra forma, ¿no? Y de Dios de otra forma. Pero este recuerdo ha permanecido porque eh, pues el problema social de no pocos a veces en algunos lugares padres de familia que no son el mejor ejemplo para sus hijos, no solamente por violaciones o por agresiones o por violencia física o psicológica, sino que eso, que no son el buen ejemplo, ¿no? Una familia crece, no hay familia perfecta, no hay papá perfecto, pero el ejemplo de un padre es fundamental para la educación de los hijos, de la madre también, desde luego, pero el ejemplo del padre. ¿Cuántos pudiésemos decir, cuántos nos atreveríamos hoy a decir, a lo mejor si fuéramos un poco más pequeños, a mí de grande me gustaría ser como mi papá? A mí de grande me gustaría ser un buen ciudadano, un buen cristiano o un buen hombre como lo ha sido mi padre. ¿Quién puede decir, seguramente habrá muchos, quién puede decir eso, no? Te doy gracias, Señor, porque me regalaste un extraordinario papá. No, no un hombre perfecto, insisto, un hombre con defectos, con cualidades, pero digno de imitar. A veces somos un poco, sí, exigentes en la figura de mamá, pero la figura de papá me parece que tendría que ser también
una figura que deje huella, una huella positiva. Qué diferentes serían las familias si hubiera eso, ¿no? Si hubiera no solamente mamás, ya otro día podríamos hablar de la maternidad, pero papás, a pesar de sus problemas, de los conflictos que puedan tener laborales o del peso económico de sacar adelante un hogar, de la exigencia que la misma religión o la sociedad pide para un padre, qué diferente sería la sociedad si hubiera eso, cada vez mejores papás. Eh, yo creo que es un reto, un pendiente que tenemos en nuestras sociedades. Insisto en lo que hemos comentado en este mismo espacio en otras ocasiones. Habrá una sociedad más robusta mientras haya familias más robustas, mientras se apueste más y se destinen más recursos y más personal y más espacio a fortalecer los vínculos familiares, la madurez de papá y de mamá que deben de guiar los destinos de un hogar. Ahora que estamos a punto de empezar en algunas semanas o meses ya las propias campañas políticas y todo esto, eh, yo, yo que le pediría a un candidato, a cualquier candidato de cualquier color, una apuesta fuerte a favor del fortalecimiento del vínculo familiar, de la figura de papá y de mamá. Esa es mi reflexión de este día, Rodrigo. Creo que es muy acertada la reflexión y bueno, ojalá y que como ciudadanos seamos un poco mejores cada día, ¿no? Así es. Le agradezco mucho al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel que nos haya acompañado y nos escuchamos la próxima semana de nuevo. Gracias, Claro que padre. sí, Rodrigo. Te mando un abrazo cariñoso. Un abrazo.